Soy Carlos Daniel Villarreal Rodríguez. El tema del que les estaré tratando es el tema del aborto. El tema del aborto en México es un tema que en últimos tiempos atraviesa una grave situación, esto en relación a los derechos humanos y sobre todo en particular con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que es a quien más afecta esta situación. Esto solamente en algunas entidades han realizado algunas modificaciones en su código penal para cambiar la situación que se tiene actualmente, pero que solamente son aplicadas localmente, no es algo que sea de manera federal. En el caso del aborto inducido, esto está despenalizado en prácticamente todo el país. Esto sobre todo en casos de violencia sexual, que está fundado en la norma oficial mexicana en 30 de las 32 entidades del país. Esta norma oficial mexicana es referente a la prestación de servicios de salud en temas de violencia familiar o violencia sexual contra las mujeres. En el tema de esta norma oficial no aplica solamente en los estados de Guanajuato y Querétaro, que es en donde se permite una interrupción del embarazo cuando hay algún riesgo de vida para la mujer. 13 de estos 30 estados incluyen el, la interrupción del embarazo en los casos únicamente en donde haya algunas deformidades fetales que sean de gravedad. Es en los únicos casos en los cuales se permite que se realice el aborto en las 12 semanas de gestación, ¿correcto? Es importante también tener en cuenta que solamente en el estado de Yucatán, desde 1922, incluye también factores de temas económicos. Esto cuando la mujer ya ha dado a luz a tres o más hijos. Bien, esto también es importante tomarlo en consideración porque el tema económico es un tema muy importante a nivel nacional, debido a que también la situación del aborto muchas ocasiones se tiene que relacionar con el tema económico. Muchas veces consideramos que o se tiene en cuenta que muchas mujeres de cierta edad, hablamos de mujeres menores de 18 años, no tienen los recursos suficientes para poder tener un hijo o la crianza de un hijo. Es por eso que en algunos casos de esta índole se toma en cuenta o en consideración el tema del aborto legal. Esto siempre y cuando esté todavía dentro de lo marcado en la norma, que son las 12 semanas de gestación. Es importante señalar que en la Ciudad de México y en Oaxaca el aborto está despenalizado precisamente hasta las 12 semanas de gestación. Esto en la Ciudad de México llevado a cabo desde el 2007 y en Oaxaca desde el 2019. En un contexto global, México tiene una participación en órganos de sistemas de Naciones Unidas. Esto en donde México está incluido en protección de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en ciertos tratados internacionales, en donde se tiene una obligación moral y jurídica para garantizar el pleno ejercicio y se pueda tener acceso a un aborto seguro. Dichos tratados o pactos internacionales tenemos, por ejemplo, el Programa de Acción del Cairo, también tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es muy importante para poder tomar en cuenta toda la situación del aborto. Se tiene también la CEDAW, que por sus siglas es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. También México participa en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y poder erradicar la violencia contra las mujeres. Esto también conocido como el Belém do Pará. Tenemos también que México participa en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, a partir de esa fecha generado. Y también se tiene también una participación activa en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Son los tratados internacionales donde México tiene acceso y tiene participación. Es muy importante también señalar que el compromiso de México dentro de estas organizaciones es evaluado y revisado por el EPU, que por sus siglas es el Examen Periódico Universal. Es un mecanismo del Consejo de los Derechos Humanos que revisa a cada país integrante de las Naciones Unidas en el tema de las acciones que están realizando para la mejora de la situación de los derechos humanos
y que se cumplan todas las obligaciones y que se esté haciendo la erradicación de cada uno de los obstáculos que se estén presentando en el tema de los derechos humanos de las mujeres. Es también importante mencionar que en México o a México se le han hecho una serie de recomendaciones en el tema de los servicios de salud sexual y reproductiva. Es importante mencionar que de implementarse todas estas recomendaciones que se le han realizado a México, todo esto sería importante y ayudaría mucho a la prevención de embarazos no deseados y de su interrupción en temas de procedimientos clandestinos e inseguros para la mujer. Es muy importante señalar que este tipo de procedimientos clandestinos en las últimas eh, en los últimos revisiones que se han realizado en temas de causas de muerte, es el principal factor en la mortalidad materna en el país. El tema de los procedimientos clandestinos en instituciones que no brindan una seguridad eh, de salud para la mujer. A nivel mundial es el reporte que tiene la Organización Mundial de la Salud, la OMS, menciona en sus reportes que por día mueren aproximadamente 800 mujeres por causas o temas relacionados tanto al embarazo como al parto. Las causas directas de la mortalidad materna tienen incluidas a la eclampsia, preeclampsia, hemorragias, infecciones y abortos inseguros. Todo esto relacionado, repetimos, a los temas clandestinos por ya sea desinformación, falta de recursos o simplemente no tener como tal las instituciones que puedan garantizarle la libre opción al aborto seguro. Es un esfuerzo importante para poder erradicar el aborto que pide la OMS y que tal esfuerzo se ve también presentado con ciertas características en un diseño, una base de datos de políticas de aborto global que proporcionó la OMS. Esta base de datos busca que los tomadores de decisiones puedan diseñar y hacer leyes o políticas públicas en las cuales se puedan realizar ciertos ajustes en el tema del aborto legal. Se han realizado incluso guías de aborto seguro, llamadas así por la misma Organización Mundial de la Salud, en la cual incluso existe una página de internet en la cual se puede revisar toda esta situación. Es importante mencionar que México se destaca como el primer país que desglosa a detalle toda la información de cada una de sus 32 entidades en el tema del aborto. Es también importante mencionar que, hay un documento en donde se señalan toda la información de las facilidades que se brindan y de las prestaciones de los servicios de salud en México, en los cuales pues se toman decisiones en las cuales van involucradas todo el tipo de implementaciones que se utilizan en los servicios de salud. El documento se redacta y es llamado El aborto en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, que bueno, se generó en el 2019. Es importante también tomar en consideración que el acceso a todos estos órganos emitidos por las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos es relacionado en materia del aborto. Es importante destacar que en México se tiene en los estados de Hidalgo y Veracruz la despenalización del aborto por la libre elección hasta las 12 semanas también. En estos casos, estas entidades publicaron la información o el decreto en su periódico oficial estatal. En el caso de Hidalgo, por ejemplo, lo redacta en el 2021 y en el caso de Veracruz, redactado igualmente en el 2021, pero en el mes de julio, el 20 de julio, y en el caso de Hidalgo, el día 6 de julio. Son solamente dos entidades que redactan el tema de la libre elección de la mujer para que pueda decidir hasta las 12 semanas si decide o no proceder al aborto. Es también muy importante tomar en consideración que en relación al tema jurídico, se tiene mucha información relacionada al aborto en el Código Penal Federal
en los artículos 239, en el cual, bueno, nos menciona que el aborto, eh, a texto del capítulo, es la muerte del producto de una concepción en cualquier momento en la preñez. En el artículo 330 tenemos que también es un artículo en el cual nos habla sobre el tema de el aborto en una mujer, en el cual se le aplica una cierta pena que va desde los 3 años de prisión en el caso de hacerlo o realizar el aborto por algún medio en el cual se empleara sin su consentimiento y que pudiera ir incluso hasta los 6 años de prisión mediante algunos procedimientos en los cuales incluyera violencia física o moral, en los cuales incluso podría imponerse, si se emplean estos temas, hasta un periodo de 6 a 8 años de prisión. Y dentro del artículo o del Código Penal Federal también se tiene importante señalar sobre las penas que se imponen en el artículo 332, en el cual igualmente nos habla sobre penas referentes a la situación del aborto. En términos generales, considerando que el aborto es una práctica que podría ayudar a combatir la reproducción sexual de la mujer y poderla ayudar hasta cierta medida, se considera que el aborto podría ser una opción viable hasta cierto punto, como se mencionó anteriormente, hasta las 12 semanas de gestación, una práctica que es importante sea despenalizada para que se tenga una vida plena en temas de sexualidad, sobre todo en el caso de la mujer. Muchas gracias. Hasta luego.